Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de cuando Jesús elige tener un equipo de trabajo. Jesús eligió tener colaboradores por dos razones principales. Primero, porque necesitaba reproducir su mensaje y extenderlo sobre la tierra. En ese tiempo no había internet, no había redes sociales, no había automóviles, aviones, no había teléfonos, no había incluso libros. Entonces, extender un mensaje no era tan sencillo como lo es el día de hoy. El día de hoy, alguien quiere decir algo y ingresa, lo pone por estado en sus redes sociales y por lo menos todos sus contactos, conocidos, seguidores se enteran o se dan cuenta. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero pues muchos ven publicaciones de gente que no le tienen ninguna reacción en sus redes sociales, pero las ves. Entonces, hoy en día difundir un mensaje es mucho más sencillo que en la época en que Jesús vino a la tierra. Entonces, uno de sus propósitos por los cuales él requería un equipo de trabajo era porque necesitaba extender su mensaje en la tierra. Hoy en día, una noticia de otras partes del mundo la podemos tener casi inmediata en el momento, ¿no? Porque alguien está transmitiendo en vivo y tú luego entras y ya sabes qué está pasando en otras partes del mundo. En ese tiempo, en el lugar en donde vivía Jesús, pues no había nada de estas facilidades. Entonces su mensaje tenía que ser difundido a toda la tierra y tenía que comenzar desde algún punto y de alguna manera tenía que empezar. Y él comienza su ministerio, es decir, a dar de conocer, a darse al mundo a través de este equipo de trabajo con el que empieza. Ya hemos hablado de que hubo seguidores, hubo gente que lo seguía, hasta detractores que lo seguían, hasta enemigos que lo seguían. Hemos hablado que había discípulos que eran los que venían a aprender de Jesús, y había también sus apóstoles, que eran estos 12 que él eligió. ¿Para qué? Para que continuaran su misión. Es la segunda cosa por la cual Jesús eligió un equipo de trabajo. No solo para empezar a difundir su mensaje en la tierra, sino para también que continuaran su misión en la tierra. Porque él sabía que no iba a estar todo el tiempo como hombre en la tierra. Él tenía claro que venía a cumplir un propósito y que iba a concluir ese propósito. Sin embargo, alguien tenía que continuar con esa labor. ¿Y quiénes eran esos? Pues eran sus apóstoles. Por eso estaba eligiendo estos 12. Por tanto, cuando los empezó a elegir, tenía que pensar que iban a hacer estas dos cosas. Gente que tuviera la capacidad de hacer cumplir esta misión, que era que se extendiera su mensaje en la tierra, y también que tuvieran la posibilidad de continuar con su misión, es decir, de continuar la iglesia, de continuar el evangelio, de continuar lo que Jesús vino a hacer. Entonces, estos hombres, cuando Jesús los eligió, él subió a un monte y estuvo orando toda la noche, dice ahí, y baja y empieza a nombrarlos para juntarlos y decidir quiénes son sus apóstoles, que son estas personas a las que él les va a dejar el encargo de continuar su obra en la tierra. Ahora, estos tuvieron una vida humana también y murieron. Todos ellos murieron. Casi la mayoría de ellos murieron como mártires para esa época, como mártires del evangelio, como mártires de haber seguido a Cristo, porque hubo detractores que unos los asesinaron, otros les hicieron mil cosas, pero al final murieron. Pero Jesús no ha regresado en la segunda vez. Y en la Biblia dice que Él regresará cuando su palabra y su reino sea conocido en todo lugar. Y tú y yo hoy estamos aquí como continuadores
de esto. Entonces tenemos que asumir nuestro papel, nuestro rol, nuestra función y ponernos en acción en lo que tenemos que hacer para continuar esta labor hasta que Jesús regrese. Parece ser que está próximo esto, pero mientras es próximo, es mañana, es pasado o es en 100 años, nosotros somos parte de este proyecto de Dios. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre qué tanto estamos cumpliendo este propósito de Dios de extender su reino mientras Él regresa. Porque los discípulos lo hicieron, los apóstoles lo hicieron mientras estuvieron con vida aquí, pero después murieron. Y cuando ellos murieron, había otros hombres que continuaron el evangelio, porque si no, tú y yo no tendríamos hoy la palabra de Dios, no tendríamos una Biblia. Alguien tuvo que haber tomado. Después ustedes ven que en la historia aparece Pablo, ¿verdad? Y luego aparece los discípulos de Pablo, Timoteo, Tito. Todos estos que nos habla la Biblia todavía son personajes que continuaron con esto. Y a ti y a mí no nos menciona por nombre ahí en la Biblia, no dice Álvaro Pereira, pero yo estoy seguro que tú y yo formamos parte de este proyecto en el que todavía tenemos una misión que cumplir. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre qué tanto estamos verdaderamente conectados con esta misión, y si estamos en algo quedándonos corto, pues necesitamos tomar acción sobre algo que nos está haciendo falta para cumplir con lo que Jesús pensó de esos 12 discípulos iniciales, de los que siguieron después de ellos y de nosotros que somos los que estamos ahorita hasta que Él regrese. Por ahí dicen que somos la generación que verá a Jesús nuevamente. ¿No te emociona eso? O sea, no sientes como que, porque ¿cuántas generaciones no han pasado desde estos discípulos hasta hoy? Pues un montón de generaciones que al final continuaron extendiendo el mensaje y diciendo Jesús viene, crean en Jesús, y se murieron sin verlo. Y tal vez a nosotros nos pase lo mismo y nos moramos sin verlo, pero algunos piensan que sí nos va a tocar verlo. Vamos a ver si es cierto o no. Una de las principales causas de contar con este equipo de trabajo entonces en la tierra es que este equipo llegara a donde Jesús no había podido llegar. Porque ahí en la misma Biblia narra todos los puntos y lugares que Jesús visitó, y más adelante vamos a ir viendo todos estos lugares donde Jesús estuvo físicamente. Pero cuando Jesús entrega su vida, muere y resucita, después habla de que estos discípulos junto con otros empiezan a difundir el mensaje que Jesús quería decirle a la tierra y a la humanidad en diferentes territorios, hasta llegar hasta Irapuato. Y el día de hoy tú y yo estamos aquí con esta encomienda también, esta misma encomienda. Y nosotros tenemos que sentir la responsabilidad de esto mismo, de continuar difundiendo lo que Jesús les encargó a sus discípulos. Y hoy vamos a reflexionar en nuestras propias vidas qué tanto sí lo estamos haciendo y qué tanto estamos eligiendo solamente un proyecto personal de vida. ¿Estás tú hoy de alguna manera relacionado con algún lugar o persona en donde Jesús no ha podido llegar? Piensa en tu trabajo, en tu escuela, con tus empleados, con tus clientes, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. ¿Estamos hoy nosotros relacionados de alguna manera con algún lugar o personas en donde Jesús no ha podido llegar? Yo estoy seguro que sí, que todos aquí estamos de alguna manera relacionados con algún lugar o persona donde Jesús todavía no ha podido llegar. ¿Y para qué crees que estás tú ahí? ¿Para qué crees? ¿Por qué crees que tú conociste
¿O estás conociendo a Jesús y a Dios? Sí, para ti, pero también para que todos esos que tú conoces, que no han conocido a Jesús, lo puedan conocer. Y estoy hablando de la forma de conocer a Jesús como lo estamos haciendo nosotros, de una manera profunda, de una manera real, de una manera de encontrarme y de tener una relación con Él. Porque tú volteas con la gente y le preguntas, ¿sabes quién es Jesús? Y te dice, sí, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir que conocemos a Jesús? Muchos sabemos que existe, pero ¿qué tanta intimidad hemos tenido con Él? ¿Qué tanta intimidad? ¿Cuántas veces nos hemos ido a la cama con Jesús, toda la noche con Jesús, despertamos con Jesús en una intimidad con Él? ¿Qué tanto hemos profundizado nuestra relación con Jesús? ¿O qué tanto solamente sabemos que existe? Sabemos que existió y que algún día ahí estuvo, y no hay una profundidad. Hay mucha gente alrededor de nosotros que sabe que Jesús existe, sabe que Jesús existió, pero su conocimiento y su relación con Jesús es muy limitada, y nosotros debemos de ser una invitación para cada una de estas personas con las que nos relacionamos, para que conozcan a Jesús. No se trata de invitarlos a que vengan a Amistad Cristiana y que se reúnan en Amistad Cristiana, y no se trata de eso. Se trata de que invitemos a la gente a conocer a Jesús, invitar a la gente a conocer a Dios de una manera real y profunda. Entonces, todos tenemos aquí alguien, un vecino, un amigo, un conocido, un familiar, muchas gentes con las que Dios nos puso alrededor. ¿Y quién crees que está ahí para presentarle a Jesús? Tú y yo. Tú y yo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Tenemos estas características que Jesús espera de nosotros para presentarles a Jesús a otros? Vamos a ver, por eso es importante que observemos las características de los discípulos y los apóstoles que Jesús elige, porque cuando Jesús los está eligiendo, entonces está viendo en ellos las características que esperaría de nosotros el día de hoy para poder continuar con su plan. ¿Les interesa conocerlas? Muy bien, vamos a ver. Algunas características que Jesús ve en sus apóstoles es: número 1, cuando Él se acerca, ya conocían a Jesús. ¿Por qué decimos que ya conocían a Jesús? ¿Quién les había hablado de Él? Juan les había hablado. Juan era el loquito este que ya hemos hablado las veces pasadas. Sí, ¿se acuerdan de él? Pues ese les había ya advertido muchas cosas de Jesús y ya les había dicho: es que hay uno que viene, y el que viene es más grande que yo, y el que viene esto, y el que viene el otro. Y entonces estos apóstoles que Jesús elige ya sabían previamente de quién se trataba, porque Juan les había advertido. Entonces, nosotros de cierta manera estamos aquí en la tierra en este tiempo para decirle a la gente de Jesús que viene, del Jesús que viene, y presentarles a Jesús. ¿Sí? Así como Juan les habló previamente a los discípulos de quién era Jesús. Y de esta manera se convirtieron estas personas en discípulos de Juan primero. Eran discípulos de Juan primero. La misma Biblia lo dice en Juan 1:35. En Reina Valera 1960, si lo podemos ver, dice Juan 1:35:
el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Discípulos de Jesús? No, discípulos de Juan. ¿Significa que tú y yo podemos tener discípulos? Sí. ¿Que tú y yo debemos tener discípulos? Sí. Porque ¿qué significa discípulo? Aprendiz, estudiante. Y aunque nosotros somos aprendices y estudiantes de Jesús, también nosotros estamos puestos aquí como apóstoles para difundir el evangelio, para llevar el mensaje, para continuar llevando el mensaje que Jesús vino a traer. Por tanto, nosotros debemos tener discípulos. Discípulos que son personas a las que nosotros podamos enseñar. ¿De qué? De Jesús. De lo que nosotros hemos aprendido de Jesús, enseñarle a otros y transmitir el mensaje y continuar llevando el mensaje. Entonces, quiere decir que cuando llega Jesús por fin y Juan tiene sus discípulos a los que les ha enseñado ¿de quién? De Jesús. Entonces llega Jesús y ya les dice: ahí va, ahí está, es este del que les he estado hablando, es este el del que les he estado diciendo, es este. Y ahora prácticamente le transfiere a Jesús sus discípulos. Y los discípulos de Juan se vuelven ¿qué? Discípulos de Jesús y seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan hizo bien su trabajo, ¿sí o no? Sí, Juan hizo bien su trabajo. Entonces nosotros, yo sí quisiera que Dios dijera: Álvaro hizo bien su trabajo. No sé si tú quisieras, pero ojalá que sí quisieras que dijera Dios de ti: tú hiciste bien tu trabajo. Así como Juan hizo discípulos, sin conocer a Jesús todavía les hablaba de él y les presentaba a Jesús que no lo conocía, y cuando lo vio dijo: es este. Y ya entonces les transfirió y les dijo: es este, ahora síganlo a él, ya no me sigan a mí, ya síganlo a él. Entonces nosotros estamos aquí en este tiempo, en esta función, haciendo, o debemos hacer esto mismo que hacía Juan: hacer discípulos, para que cuando Jesús regrese les digamos a todos esos que nos seguían y que creían y que escuchaban lo que decíamos, decirle: ya no me escuchen a mí, ya escuchen a Jesús. Ahí es del que les he hablado. Entonces, este modelo ya está presentado en la Biblia. Y así como está presentado en la Biblia, nosotros debemos continuar con este modelo de extensión del reino. Entonces, este es nuestro trabajo también: enamorar a otros de Jesús. Pero para que nosotros logremos hacer eso, pues ¿qué crees? Que tenemos primero que estar nosotros enamorados de Jesús, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a enamorar a alguien de alguien que no conocemos, de alguien que no estamos enamorados? Entonces yo los felicito a ustedes y me felicito a mí, porque estamos en esta búsqueda de conocer todo lo que es Jesús, y que cada vez que aprendemos más acerca de Él, pues obviamente nos enamoramos más de lo que es Jesús. ¿Para qué? Pues para enamorar a otros. Porque mientras más enamorado esté yo de Jesús, entonces ya imagínate, estoy perdidamente enamorado de Jesús, y entonces yo voy con los demás y les hablo todas las cosas de las que yo estoy enamorado de Jesús a los otros. ¿Sí me entienden? Entonces, que necesitamos tener esta pasión por Jesús, y es cuestión de que nosotros lo busquemos, que nosotros mostremos a Jesús tan fuerte y claramente que la gente lo quiera seguir sin antes haberlo visto. Que nosotros podamos mostrar en nuestra propia vida a Jesús tan fuerte que la gente diga: quiero seguir a Jesús como tú sigues a Jesús. Las preguntas son: ¿cuántos estamos mostrando a Jesús a otros en este tiempo, a los que nos rodean, en donde hemos sido puestos? Ahí en tu escuela, en tu trabajo, en tu entorno. Piensa en tu entorno. ¿Cuánto conocemos de Jesús como para poder hablar de Él? Yo creo que tú que estás aquí sentado puedes decir muchas cosas ya de Jesús. Muchas.
Todavía nos falta conocer mucho, pero mucho ya lo sabes. Y todo eso que ya sabes, ya lo puedes decir. No tienes que esperarte a decir, no, es que me espero hasta que acabe la serie de Jesús. Pues no, porque aunque acabe la serie de Jesús, hay muchas más cosas que todavía no vamos a seguir conociendo de Él. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a hablar de Jesús? ¿Cuando acabes este curso? No, ya, ya. Con lo que sabes, con lo mucho o poquito que sabes de Jesús, es el mejor momento de empezar a enamorar y a platicar a otros de Jesús y a continuar esta extensión del reino. ¿Y cuánto hemos experimentado a Jesús? Porque eso es algo que va a hacer que brinques la rayita de decir, es que sé mucho de Jesús. Pero cuando tú experimentas a Jesús, entonces ya no puedes parar de hablar de Él. Porque ya no nada más sabes la teoría y lo has visto, lo has leído en algún lugar, sino que ya lo vives. Vives a Jesús. Entonces, como vives a Jesús, pues tu lenguaje cambia y tú entonces en tu boca hay cosas de hablar de Jesús, porque lo estás viviendo todo el tiempo. Entonces todo el tiempo estás con el Jesús en la boca. Literal, sí, pero con el Jesús verdadero, sí. Entonces, ¿cuánto le hemos creído nosotros mismos a Jesús? ¿Cuánto le estamos creyendo? ¿Y cuántos discípulos tenemos a los que le estamos presentando a Jesús? El día de hoy yo te animo a que comiences a pensar en la gente que te rodea, toda la gente que te rodea, y que todos esos, por alguna razón, pueden ser tus discípulos. Que un día se los vas a transferir a Jesús y le vas a decir, aquí están. A todos estos yo les enseñé de ti. A todos estos yo les hablé de ti. Yo les dije de ti. Y así como a Juan, unos te juzgarán loco y otros te dirán de cosas y otros serán detractores y otros, pero tú hiciste tu trabajo como lo hizo Juan. Lo hizo bien. Y que Dios diga, hiciste buen trabajo. Entonces necesitamos ser personas de influencia en nuestro ámbito en donde nos desenvolvemos. Influenciar a la gente. No dejarnos influenciar nosotros, sino nosotros influenciar en el ámbito en donde estamos puestos. ¿Para qué? Para que la gente conozca a Jesús. Pues para eso tenemos que vivir una vida que refleje a Jesús. Porque si no, entonces la gente va a decir, pues ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? ¿Qué Jesús me estás presentando si al final de cuentas tú me hablas de una cosa y vives patas para arriba o vives de otra manera? Entonces es buen tiempo porque estás conociendo, pero también es buen tiempo para corregir las cosas en donde tenemos que ajustar para poder tener la autoridad para poder hablar de Jesús y el poder para poder hablar de Jesús. Y entonces no seremos nosotros convenciendo a la gente de Jesús, sino será el mismo Espíritu Santo a través de ti convenciendo a la gente de amar a Jesús. Entonces, no nos vamos a meter en detalles de conocer a los 12 apóstoles y sus características detalladas, porque estamos buscando conocer a Jesús, no conocer a Pedro, no conocer a Juan, no conocer a Mateo y sí son interesantes sus vidas, y en el camino vamos a ir viendo ciertos destellos que nos van a inspirar y nos van a servir, pero no es nuestro objetivo profundizar en la vida de cada uno de los apóstoles, sino profundizar en la vida de Jesús y en la vida de Jesús reflejada en estas personas que también fueron seguidores de Jesús y lo que representan ellos para Dios. La lista de los apóstoles que Jesús tenía físicamente en ese tiempo en la tierra, la encontramos en 4 lugares en la Biblia. Los vas a anotar, porfa, porque no los vamos a leer todos, pero la lista de los 12 apóstoles la puedes encontrar en Marcos 3, 16 al 19, Mateo 10,
1 al 4, Lucas 6, 14 al 16 y Hechos 12, 13. De los 4 evangelios, bueno, del evangelio Marcos, Mateo, Marcos y Lucas los mencionan. Ya les di ahí los textos, la lista de los 12 apóstoles. Pero Juan no los menciona, pero sí se mencionan en Hechos. Pero en Hechos no menciona a uno. ¿A quién crees que no menciona? A Judas. ¿Por qué? Porque ya no estaba. Porque ese se suicidó cuando traicionó a Jesús. Judas se suicidó. Entonces en Hechos, que sucedió después, entonces él ya no aparece y él fue sustituido por Matías en ese tiempo, pero seguían siendo los 12 apóstoles que continuaron extendiendo el mensaje de Jesús. Vamos a leer nada más el de Marcos 3, 13 al 19 de los 4, pero tú lo puedes estudiar en tu casa y ver cómo están estas listas, esta lista de los 12 apóstoles ahí. Vamos a ver Marcos 3, 13 al 19. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él hizo, y vinieron a él. Aquí hay que desglosar mucho esto, porque ellos vinieron primero. No, dice aquí que él los ¿qué? Él los llamó. Y llamó a los que ¿qué? Él quiso. Seguramente había mucha gente que levantaba la manita y decía: yo, sí. Porque acuérdense que había muchos discípulos. Pero aquí estamos yendo a la elección de los 12 apóstoles. Y entonces aquí dice que los llamó, les dijo: ven tú. Y solo a los que él quiso. Porque él vio ciertas características. ¿Qué características vio en estas personas? Entonces no era el que andaba de voluntario diciendo yo quiero, sino es al que él llamó, a los que él quiso. ¿Y ellos qué hicieron? Vinieron a él. Y el 14 dice: y estableció a 12 para 3 cosas que vamos a ver ahí. La primera es para que estuviesen con él. Y es la primera y el primer llamado y la primer cosa para lo cual Dios nos llama. Y lo que más le interesa en realidad. Para que estuviesen con él. Cuando Dios nos llama, cuando Jesús nos llama, cuando Dios nos busca, lo primero y lo más importante, lo que más anhela y lo que más quiere es esto: para que estuviesen con él. ¿Se acuerdan que un día hablamos de cuál es el mayor deseo de Jesús? Su mayor deseo, lo que él más quiere, que se lo pidió al Padre, que le dice: Padre, hay algo que yo te quiero pedir, que es mi mayor deseo. El 24 de diciembre, el día del cumpleaños de Jesús, hablamos de eso. Y es que aquellos que me siguen estén conmigo. Que estén conmigo. Ese es el mayor deseo de Jesús. No pidió otra cosa. Que tú y yo estemos con él. Ese es el mayor deseo de Jesús. Y aquí lo vuelve a decir. Aquí lo dice desde la elección de sus apóstoles. ¿Para qué los eligió? Para que estén con él. Entonces, nuestra principal función, antes que andar llevando y trayendo y hablando de Jesús, y puedes decir: no hombre, es que yo le hablo a todo el mundo de Jesús, y voy en el camión y le ando hablando de Jesús, y al del taxi le hablo de Jesús, y a todo el mundo le hablo de Jesús, y pasas tiempo con Jesús. Esto es primero. Aquí dice: para que estuvieran con él. Entonces lo primero antes de andar llevando y trayendo es pasar tiempo con Jesús. Eso es indispensable.
Ahora que estuve en Puebla, una de las palabras muy claras y fuertes que dio Dios fue: privilegia mi presencia. Privilegiar la presencia de Dios es, ante cualquier otra cosa, lo que más me importa es tu presencia. Lo que más busco es tu presencia, lo que más anhelo es tu presencia, lo que más quiero es tu presencia. Sí, me interesan los otros, sí quiero los otros, sí esto, sí lo otro, sí, pero hay que privilegiar nuestra relación con Dios. Entonces, el primer llamado que tenemos como seguidores, apóstoles, discípulos o amigos de Jesús, o en el rango o categoría o lo que sea que te encuentres, es estar con Él. Pasar tiempo con Jesús. Entonces hay que reflexionar en nuestra propia vida en cuánto tiempo estamos dedicando a Jesús, cuánto estamos conviviendo con Jesús. Y eso tú y yo sabemos cómo se hace o no. A través de la oración, a través de la intimidad con Él, a través de meditar en su palabra. Esa es la búsqueda que tenemos con Él. Intimidad con Jesús, pasar tiempo con Jesús, orando con Él, hablando con Él, para estar con Él, simplemente para estar con Él. Aquí estoy, Jesús, contigo. Hoy quiero platicar contigo, hoy quiero decirte esto, quiero... Otra cosa que Dios habló muy fuerte en Puebla ahora que estuve allá es que Dios no responde necesidades, responde búsqueda. ¿Y cuántas veces nos acercamos a Dios con nuestras necesidades? Y es que necesito esto, y te pido por lo otro, y te pido por aquello, y quiero lo otro, y te pido. Y Dios no está por eso. No está esperando a ver a qué hora vienes a pedirle y de contarle tus necesidades. Sí está atento y obviamente, pero Él responde conforme a tu búsqueda. Si tu búsqueda es constante, si tu búsqueda de Dios es continua, entonces Él va a responder las necesidades sin que se las digas incluso, porque las sabe. Entonces nuestra búsqueda y nuestra estar con Él, nuestro relacionamiento con Dios debe de estar bien fuerte. Y tenemos que trabajar en eso, en reforzar nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Dios. Segunda cosa para lo que los llamó, dice, para ser enviados a predicar. Entonces los escogió primero para estar con Él, luego para ser enviados a predicar. Ser predicador es prácticamente para todos. A veces pensamos que ser predicador es el que se para aquí o el que se sienta aquí a hablar y a predicar, pero no solo eso. Ser predicador es el que lleva el mensaje. Y si aquí estamos hablando de que somos apóstoles y discípulos que llevan el mensaje, entonces eres ¿qué? Predicador. Tal vez no te paras en la plaza pública a dar ahí un discurso o un sermón como un sacerdote ni nada, pero sí predicas. ¿Cuántas veces has oído predicar con Él? Ejemplo. Entonces eres predicador. Con tu ejemplo predicas. Con tu manera de vivir predicas. Porque tu forma de llevar tu vida es lo que les habla a los otros de Jesús. Entonces, nosotros fuimos puestos aquí para estar con Jesús. Segundo, para ser enviados a predicar. Y tercero, para que tuvieran autoridad y sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y eso hay que practicarlo. No hay que ir por la vida como locos. Hay que ir en la vida sometidos a Dios, y Él nos va a dar esta autoridad. La autoridad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entonces son estas tres cosas para lo que Jesús eligió a sus discípulos. Y bueno, ahí viene la lista famosa.
a partir del 16 al 19, que dice: ¿a quiénes fueron? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, que ya los vieron la sesión pasada, su elección o el encuentro que tuvieron con Jesús, que es muy interesante, de ellos dos en específico, que eran Pedro y Andrés, perdón, que eran hermanos, ¿no? Luego a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó como les puso por sobrenombre Boanerges, que esto quiere decir hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y ya al final dice: y vinieron a casa. Bueno, entonces los llama para estas tres cosas: para estar con él, para predicar y para tener autoridad. Cada llamado, cada discípulo, cada apóstol, cada amigo de Jesús tiene o ha tenido distintas personalidades. Si tú estudias la vida de cada uno de estos discípulos, vas a encontrar que eran distintos entre ellos. Y si eres más visual y gráfico y estás más actualizado y ves la serie de los elegidos, te vas a inspirar ahí viendo las características que tenían cada uno de ellos. Porque ahí puedes ver que uno era bien arrebatado y el otro era bien tranquilo y el otro era bien analítico y el otro era bien así y bien así. Y entonces eran de distintas personalidades. Nosotros aquí en este lugar somos de distintas personalidades. Unos somos más callados, otros nos gusta hablar mucho, otros nos gusta platicar, otros nos gusta no acercarnos tanto a la gente, otros nos gusta convivir mucho, otros poco. Tenemos distintas personalidades, pero al final todos fuimos llamados para servir a Dios. Entonces, ¿qué busca Dios en sus seguidores y en sus servidores? ¿Qué busca Dios en sus hijos? Pues primero que estemos con Él. No hay otra cosa que le interese tanto de nosotros. No le interesa tanto: es que me caen mejor los que hablan más, o me caen mejor los que hablan menos, porque no me aturden tanto, o me caen mejor. No. Dios anhela tu presencia, así como eres, en la personalidad que tienes, callado o hablanchín o como tú seas. Así Él anhela tu presencia. Estos apóstoles tenían distintos oficios seculares. Y algo importante aquí es que Dios no elige personas ociosas. O sea, no es como que voy a elegir como mis discípulos a los que no tienen nada que hacer, porque los que están muy ocupados en su trabajo, pues mejor que se dediquen a su trabajo. No, no es así. Es al revés. El que tiene más trabajo en la tierra, en este mundo, ese es el que elige. ¿Por qué? Porque ahí en donde Dios lo puso, en ese trabajo y en esa escuela y en esa actividad que le quita mucho tiempo en lo humano, ahí tiene que cumplir la misión dada por Dios. Si tú fueras un nini que estás todo el día en tu casa metido ahí, no conoces a nadie, no te relacionas con nadie y no nada, entonces ¿le sirves mucho a Dios? Pues como en dónde vas a extender el reino ahí si no te relacionas con nadie. Entonces te pone en lugares, en lo humano, en lo secular, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio o en tu empresa o en donde estás, para que ahí en medio de todo eso y con la gente con la que te relacionas, ahí cumplas su misión. Por eso eligió a pescadores y a cobradores de impuestos y a gente que era activa en cosas del mundo. O sea, en trabajos seculares. No gente que estaba ahí desempleada y dijo: pues como no anda haciendo nada, vente, sígueme. Tú que no andas ahí haciendo nada, tú que no trabajas, tú que... Era gente que trabajaba, que tenía algo que hacer.
Y entonces nosotros tenemos cosas que hacer aquí en la tierra. Nos dedicamos a algo cada quien. Ahí es donde Dios nos quiere usar. Y ahí es donde Dios espera que demos fruto. Ya para ir concluyendo, nada más redondeando un poquito, Pedro era pescador, atrabancado, impetuoso, terco, imprudente, líder. En las 4 listas que comentamos siempre aparece en primer lugar. Es el primer mencionado, es el apóstol más mencionado, es el apóstol que se menciona más porque da muchos ejemplos de intimidad con Jesús. Entonces, si tú quieres inspirarte en alguien, estudia un poquito la vida de Pedro para que veas cómo su ímpetu, y si tú te sientes así a veces como este tipo de personalidad, entonces inspírate en cómo Pedro logró tener éxito en su ministerio y ser un ejemplo. Andrés, también pescador, hermano de Pedro, siempre se le ve trayendo gente a Jesús. Revisa toda la historia de Andrés y para empezar él trajo a Pedro, empezando por eso, y después dice que Andrés le trajo a no sé quién y luego le trajo a no sé quién, y siempre era alguien que venía, iba por alguien que conocía o que no conocía y se lo traía a Jesús. ¿Cuántos Andrés hay aquí que corren por quien sea y los traen a Jesús? Tú puedes ser un discípulo Andrés, que corres por quien sea allá y dices: ven, yo no sé decirte mucho, pero ven, mira, te presento a alguien, te presento a Jesús. Y simplemente era ya, ustedes encárguense de hablar y de ver, porque yo ya, nada más yo voy y traigo. Y traigo, y traigo. Y tú puedes tener ese llamado. Por eso el curso que vamos a empezar de Escuchando a Dios es indispensable para todos. Porque cuando tú activas tu oído espiritual, entonces tus dones se activan también. Si no tienes oído espiritual para escuchar lo que Dios te está diciendo, quiere de ti, tus dones están, aunque los tienes, no están activos, porque no están puestos en acción. Cuando tú empiezas a escuchar a Dios, entonces tus dones se presentan, porque dice: ay, yo no era capaz de hacer esto, yo no sabía que era capaz de hacer esto. Y entonces te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer con tu vida. Es indispensable que todos aprendamos a escuchar a Dios. Entonces, bueno, estas cositas son las que Jesús vio en esta gente cuando lo estaba eligiendo. Necesitaba el atrabancado de Pedro, sí, porque era el que se iba a atrever a hablar. Era tan hablador que le dijo: nunca te negaré, y fue el que lo negó. ¿Sí o no? Pero hasta eso Jesús lo sabía. Él mismo le dijo, Jesús le dijo: me vas a negar, cállate que me vas a negar. No, Él nos conoce, sabe de qué flaqueamos y sabe de qué no y todo. El tema es que nosotros estemos dispuestos a Él, a lo que Él quiere hacer con nosotros. Esta gente estaba dispuesta. ¿Cómo sabemos que estaban dispuestos? Porque en el momento en que les decía: sígueme, dice ahí, dejaban todo. Dejaban todo. Y Jesús no era un político que venía a ganar votos y que iba promoviéndose, proponiendo y prometiendo cosas en cada lugar donde se paraba y les prometo que esto, que el otro, para que me sigan. No. Jesús no prometía nada, ni promete nada. Él les decía: sígueme. ¿Qué había que esperar de este señor? Imagínate Pedro cuando le dice: sígueme. Espérate, pero mi lancha, pero mi red, pero mi... Y nosotros ¿cuántos pretextos no ponemos? Espérate, es que mi familia, es que mi trabajo, es que... Aquí dice que una característica que esta gente tenía era que dejaba todo: padre, madre, hijos, esposa,
Y no te estoy diciendo que abandones todo. Te estoy diciendo que lo que te ata a este mundo, que te detiene porque es más importante que Jesús, eso es lo que tienes que soltar. No que abandones a tu familia, que abandones a tus hijos, a tu esposa. No, que abandones todo lo que te ata a este mundo, a esta vida que te detiene de avanzar en tu propósito en Jesús, en Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos como estaban estos discípulos? De verdad soltarlo. En lo interno, sí. Sí, en lo interno. Bueno, ya no hay mucho tiempo, pero quiero cerrar con esto. Eran personas normales y corrientes. Eran carnales, seres humanos imperfectos. Jesús muchas veces los regañó por su falta de fe, pero Jesús confió en ellos. ¿Te suena parecido? ¿Alguien aquí tenemos estas características? Somos carnales, seres humanos imperfectos. Nos equivocamos, pero Dios confía en nosotros. Tenían características como que se sentían atraídos y amaban de verdad a Jesús. No sé cuántos aquí aman a Jesús, pero estas personas eran personas que se sentían atraídas a Jesús. Y tenían otra característica, que eran hombres que tendrían el valor de hablar de Él sin miedo a decir que estaban de su lado, hasta el punto en el que a muchos les costó la vida. Esto es ser cristiano. Alguien que ama a Jesús por sobre todas las cosas y no tiene miedo de hablar de Él. Esos son los cristianos que Dios espera. Son las características de las personas que Él está buscando. No que sean altos, flacos, gordos, todas esas características que a veces nos atoran a nosotros. No que sean de una personalidad o de otra. Lo que sí, y lo vamos a ver la siguiente sesión, es todos al momento, todos sin excepción, cuando tenemos un encuentro con Jesús, sí o sí somos transformados. Si tú todavía no has sido transformado o estás en proceso de transformación, necesitamos reforzar nuestro encuentro con Jesús, porque cuando nos encontramos con Jesús de verdad, sí o sí debe existir una transformación. Nuestra mente tiene que ser sustituida por la mente de Cristo. Y entonces yo ya no pienso como pensaba antes. Yo ya no hablo lo que hablaba antes. Mis palabras tienen que cambiar. Mi conversación tiene que cambiar. Por tanto, mi manera de vivir cambia cuando nos encontramos con Jesús. Estas personas eran pescadores, unos cobradores de impuestos, otros hacían distintas actividades, así como tú y yo hacemos distintas actividades en nuestra vida. Pero ellos tuvieron un encuentro con Jesús y un llamado. Nosotros aquí hemos tenido un encuentro con Jesús y tienes un llamado. Por ende, nuestras vidas tienen que ser transformadas. Y debemos de identificar la transformación en nosotros, que sí sea clara el momento en que nos estamos transformando, que podamos decir: yo pensaba así y ahora Jesús transformó mi manera de pensar. Yo tomaba mis decisiones con base a esto y ahora las tomo con base a esto. Mis prioridades eran estas y ahora las
tomo con base a otras prioridades. Esa es la transformación de nuestra vida, en la que todos estamos invitados y a los que podemos invitar a más personas. Invitar a conocer a Jesús.